Vamos a darle comienzo para premiar a los puntuales. Gracias a todos por estar aquí presentes el día de hoy en un espacio más que hemos creado en asocio con el Foro de Presidentes, invitando a diferentes personalidades para tocar también distintos temas de actualidad y que nos interesan a todos, digamos, en estos momentos. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo. Tenemos primero a Ana Cristina Sánchez, quien es bióloga de la Universidad de los Andes con maestría en diagnóstico ambiental del Imperial College de Londres, 15 años de experiencia en gestión de manejo del medio ambiente para el sector de hidrocarburos y en estrategias de sostenibilidad, tanto en el sector privado como en el sector público. Y por otro lado, tenemos aquí al doctor Juan Pablo Ruiz, también economista, experto en temas ambientales, ex consultor del Banco Mundial, consultor, digamos, también para diversas entidades alrededor del mundo en temas ambientales y en temas económicos. Gran montañista, gran amigo, gran líder. Yo he tenido el placer de ser liderado por Juan Pablo en algunas de sus expediciones y es la desgracia de liderarme a mí, que no me gusta para nada. Pero bueno, vamos a estar aquí conversando con ellos. Las personas que quieran dejarnos alguna pregunta para hacérselas a ellos pueden hacerlos a través del chat. Yo trataré de recoger las preguntas. Les pedimos el favor también de que pongan sus micrófonos en silencio y también sus videos los apaguen para que podamos no consumir tanto ancho de banda. Antes de comenzar, no sé si Ana Cristina o Juan Pablo quieran decir algo. No, Eduardo, muchas gracias. Agradecerles por la invitación y pues saludar a Juan Pablo y a todos los que se conectaron. Correcto, buenas tardes a todos. Bueno, muy bien, entonces, sin más preámbulos, si quieren, démosle largas pues a esta conversación. La primera pregunta que quiero hacerles tiene que ver con un tema, digamos, que conversábamos el otro día con Juan Pablo, con Marcela y con Ana Cristina, preparando la charla. Y la pregunta va enfocada a esto, es ¿cómo entienden ustedes el origen del COVID-19 y cómo esto puede relacionarse con futuras crisis similares? Creo, Ana Cristina, que desde tu visión de bióloga, tú puedes darnos un poco más de luces alrededor de esto. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo, pues lo primero es que sí, soy bióloga, pero no soy viróloga ni epidemióloga, entonces puedo, digamos, contestar desde el conocimiento que tengo actualmente sobre el tema. El SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad del COVID-19, como todos sabemos, es un coronavirus de la familia de los coronavirus, como el SARS, como el MERS, como el HIV. Y todos estos coronavirus tienen un origen zoonótico, es decir, un origen en la exposición o en el contacto del humano con un patógeno que se encuentra dentro de un animal. Y este virus, digamos que logró, en este caso, pues fue el murciélago y logró franquear, digamos, una primera barrera que es infectar la célula humana. Esto, digamos, a través como de un mecanismo de llave chapa que tiene la proteína que recubre el virus. Y logra, digamos, infectar la célula para poderse replicar y adicionalmente, pues logran estos tipos de virus una transmisión sostenida de humano a humano. Entonces, logra franquear esas dos barreras importantes. Y esto es importante mencionar que las infecciones o las enfermedades infecciosas, de acuerdo con el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, se dice que 3 de las nuevas enfermedades infecciosas, 3 de 4 nuevas enfermedades infecciosas tienen un origen zoonótico. Ahora, ese origen zoonótico no es responsabilidad de las especies animales, como se puede llegar a pensar, y aunque parezca absurdo, incluso hay países cercanos a nosotros que han eliminado poblaciones de murciélagos pensando que la responsabilidad está allí, cuando la responsabilidad está en las prácticas humanas que han llevado a que ese vínculo o estrecho, o ese contacto más estrecho se dé. Y aquí quiero pues hacer alusión a que, digamos, si bien esta pandemia seguramente hay mentes muy brillantes actualmente trabajando en la vacuna y eso va a ser pues una realidad, hay expertos, epidemiólogos que tienen una visión en donde una siguiente pandemia es una probabilidad, tiene una probabilidad de existir. Por ejemplo, hago alusión a un biólogo molecular, de la Universidad de California, que se llama Justin Mayer, y él habla de 4 factores que hacen que nosotros estemos más cerca de vivir nuevas pandemias.
y esto pues asociado a temas ambientales. El primero es esa exposición que tenemos a patógenos no humanos. Ahora tenemos mayor exposición a patógenos no humanos por tres razones. Lo primero es que consumimos carnes y no necesariamente estamos hablando de carnes exóticas, sino que carnes que consumimos a diario. Yo no soy vegetariana, yo consumo carnes a diario. Recordemos, por ejemplo, la vaca loca en los años 90. Entonces, ese consumo de carnes nos acerca a esa exposición. Lo segundo es la intervención de áreas naturales y la deforestación per se. Recordemos, la tasa de deforestación de Colombia estuvo en más o menos 197.000 hectáreas en el 2018, de acuerdo con el informe del reporte del IDEAM. ¿Y por qué la deforestación? La deforestación básicamente permite, y esto es en palabras de una colega mía que trabaja como investigadora en el CIMPAT en la Universidad de los Andes, básicamente al intervenir áreas naturales, la abundancia y la riqueza, la distribución de las especies se afecta, y ese nuevo hospedero, que es el animal humano, pues encuentra, digamos, el patógeno encuentra este nuevo hospedero y los ciclos de transmisión se modifican dado que está esa presencia del humano. Entonces, el contacto del patógeno con el vector o con los hospederos y con el humano conlleva, digamos, a que ese contacto zoonotético pueda darse. Y en tercer lugar, estamos más expuestos por el comercio de fauna silvestre, como, digamos, lo conocemos. Obviamente en China es bastante abundante, pero también en Colombia tenemos comercio de fauna silvestre, tanto legal como ilegal. Este es uno de los factores. El segundo factor que hablaba el biólogo Justin Mayer era el cambio climático. Y el cambio climático, como lo conocemos, el aumento de la temperatura asociada a la crisis climática, pues aumenta los hábitats de los animales portadores de estos patógenos. Entonces, regiones que no estaban expuestas con el aumento de la temperatura van a estar expuestas a estos patógenos, digamos, en estos animales vectores de esos patógenos. Y es el caso nuevamente de investigaciones de la Universidad de los Andes que han mostrado, por ejemplo, la leishmaniasis, tanto en Estados Unidos como en Colombia, digamos, el rango altitudinal al que está expuesto el vector y los patógenos asociados a la leishmaniasis ya están viéndose derivados de las modificaciones de la crisis climática. Entonces, esos son un factor, el segundo factor que se considera. Y los otros dos, para mencionarlos brevemente, son la urbanización. Obviamente, los que preferimos vivir en urbe, pues estamos todos más cerca, mayor posibilidad de contacto y de transmisión mano a mano. Y finalmente, la globalización y los viajes, básicamente, que hacen que una pandemia, una epidemia local pueda, pues, distribuirse globalmente, generando una pandemia como lo es actualmente. No sé si eso responde la pregunta. Está muy bien, Ana Cris, muchas gracias. Don Juan Pablo, ¿algo que agregar ahí? Bueno, creo que la presentación que hizo Ana Cristina fue completa. Yo me iría solamente a decir es decir, que evidentemente para que esta crisis generada por el COVID-19 no se una de manera con una crisis que ya estamos viviendo, como señalaba Ana Cristina, que es la crisis climática. La crisis climática tiene como evidencias para la gente que son mucho más perceptibles que las relaciones entre una pandemia como la del COVID-19 y la degradación del medio ambiente. En el sentido en que el cambio climático pues ya empieza a afectarnos de muy diversas maneras, como decía Ana Cristina, con el hecho de que muchas enfermedades tropicales están ascendiendo, digamos, en términos altitudinales, que el régimen de lluvias está cambiando, ya no se sabe cuándo es la época de lluvias para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, que evidentemente el descongelamiento del Polo Norte y del Polo Sur, pero además de los glaciares alrededor de todo el mundo, empieza a ser muy evidente. Entonces me parece que el COVID-19 lo que nos debe es llevar a trabajar de manera mucho más seria en disminuir, digamos, la velocidad en la que estamos adentrando dentro de la siguiente crisis, que esa, de alguna manera, la hemos empezado a vivir, pero quizá no con la aparente emergencia que se está viviendo el COVID-19, pero que sin duda en el largo plazo puede ser de muchísimo mayor impacto, que es el calentamiento global, pues, y el cambio en el régimen climático. Entonces, no, creo que estamos de acuerdo en la parte esencial, y yo solamente pues complementaría en el sentido en que efectivamente sí son los sitios de grandes aglomeraciones donde mayor
dispersión ha habido, pues digamos, del virus, pero adicionalmente también ya hay algunos estudios que demuestran que efectivamente los altos niveles de contaminación están generando condiciones más favorables, digamos, para la expansión de este virus. Entonces, eso va a tener, en última instancia, un impacto, digamos, sobre la dinámica urbana y la relación de los espacios urbanos con los espacios rurales y con diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias a las dos. Les recuerdo a las personas que llegaron un poco tarde que pueden dejar sus preguntas en el chat y yo las iré corrigiendo y se las iré transmitiendo aquí a Ana Cristina y a Juan Pablo. Vamos con una segunda pregunta, no tan biológica. Don Juan Pablo, creo que había poco que discutir con Ana Cristina, una bióloga experta en estos temas, y me parece que fue muy ilustrativa también en todo lo que nos mencionó. Vamos ahora a entrar en otros temas, y la siguiente pregunta va enfocada en esto, y es, ¿cuál creen ustedes que son los principales riesgos a nivel nacional e internacional también, que para el ambiente se generan relacionados con la crisis del COVID? ¿Y cómo se relaciona estos riesgos con la dinámica de la política pública nacional e internacional? ¿Ana? ¿Quién quiere darle? Como quieras, Juan Pablo. Bueno, a ver, arranco. Digamos, yo pienso que el primer gran riesgo que estamos enfrentando es que la reactivación económica se argumente como lo argumenta pues en Estados Unidos el Partido Republicano y Donald Trump a la cabeza, y es que se requiere disminuir la normatividad ambiental y la aplicación de esa normatividad para poder acelerar la recuperación económica. O sea que el riesgo de la disminución de las normas ambientales para acelerar la reactivación económica es un riesgo que está ahí, que estamos viviendo y que se está promocionando. De hecho, en el caso de Colombia también llevó una manifestación del Centro de Pensamiento Político Hernán Echavarría Orozcoa, que decía que en carta dirigida pues a Duque, en la que proponía que se disminuyera la implementación de las licencias ambientales, que se hiciera más expedito el tema de las consultas públicas, que se aumentara la facilidad para llegar a la expansión de los monocultivos. O sea, hay una serie de presiones desde el sector privado que puede generar riesgos de deterioro ambiental. Eso de una parte. Adicionalmente, el otro problema es que efectivamente el hecho de que el transporte público es un espacio de alto riesgo, porque incrementa, digamos, la posibilidad de dispersión del virus, pues induce a la gente al transporte privado. Y el transporte privado, en principio, en la cabeza de mucha gente, o el transporte individual, es el automóvil. Y eso puede generar, digamos, el riesgo de una mayor presión, digamos, por la movilidad en ese tipo de opciones, donde obviamente tendremos que buscar opciones diferentes como la de la bicicleta o la bicicleta eléctrica o la motocicleta eléctrica, lo que sea, pero habrá que... El riesgo es que también puede ir a un detrimento en el desarrollo del transporte público. La otra cosa que pues, lo vimos cuando se pide una comida a domicilio es que cuando el plástico empezaba a ser condenado, cuando los envases plásticos empezaban realmente a ser sancionados y suspendidos en muchos sitios, donde empezaban a generarse impuestos por el uso del plástico, pues vuelve a ser el reino del plástico del icopor. Entonces, eso es otro grandísimo riesgo, digamos, estamos afrontando, y es el incremento en la generación de desechos, consecuencia de la intencionalidad de cada uno de protegerse del virus, que es otro efecto que estamos viendo. Entonces, y hay un cuarto efecto que es, digamos, que está relacionado más con los espacios naturales y que corresponde, digamos, a la reactivación que pueda haber en la deforestación como consecuencia del incremento en la pobreza. Cuando efectivamente, digamos, en los años 80 y en los años 90, la deforestación en Colombia obedecía al desplazamiento, digamos, de la gente que estaba buscando alternativas de supervivencia. Hoy día, el determinante fundamental realmente es la despoblación de la propiedad del suelo y la especulación en la finca raíz, pero digamos que todavía el campesino que está buscando sobrevivir a través de transformar el bosque en espacios de producción de alimentos fue, digámoslo así, de alguna manera desplazado hacia ese lugar por condiciones de pobreza. Y esa pobreza hoy día puede llegar a tomar una dinámica muy fuerte y hacer que el desempleo vuelva a lanzar a la gente hacia la frontera agropecuaria. Entonces creo que esos son los riesgos, digamos, que más claramente podría uno identificar, más otros errores de política pública que puedan significar inversiones
en proyectos de reactivación que sean altamente contaminantes. Ok, Juanpa, muchas gracias. Ahorita vuelvo ahí en un tema ahí, Juan Pablo. Ana Cristina, ¿qué quieres decirnos tú frente a esta pregunta? Sí, yo creo que coincidimos. Yo creo que el riesgo está en que se congele o se echen para atrás, digamos, esa puesta en marcha de la sostenibilidad. Digamos, desde tres ángulos yo lo vería, en los cuales pues hay algunos en los que coincido con Juan Pablo. El primero pues es el riesgo económico asociado a la sobrevivencia de las empresas. Es decir, las empresas, como es natural, van a recortar en lo que no es imperativo. La pregunta es si es la sostenibilidad imperativa o no, y ahorita voy a hacer alusión a ese tema. El segundo es ese riesgo social, en donde coincido con Juan Pablo, de una reversión de tendencias que ya se venían adelantando. Clarísimo, la bolsa plástica y el uso del plástico vuelve a ser una solicitud del consumidor y digamos, un aseguramiento también por parte de los productores. Yo creo que también asociado y complementando lo que Juan Pablo mencionaba de esta economía basada en compartir, lo de las bicicletas, patinetas, allí también hay datos interesantes por ejemplo, de Statista, que es un centro de investigación de estadística en Estados Unidos, que muestra que 27% de los usuarios no volverían a utilizar las patinetas ni las bicicletas. Es decir, allí esa industria, pues aparte de que va a sufrir los beneficios ambientales de esa economía basada en el compartir, también pues no se van a dar. Y lo que mencionaba claramente Juan Pablo, la generación de residuos, además de los hospitalarios muy peligrosos, hospitalarios domiciliarios que no están identificados y esa cadena no se está cubriendo. Y adicionalmente, pues todos los equipos de protección personal que ahora, pues generalizados para todos nosotros, mascarilla, guantes, máscaras de plástico, polainas que se van a utilizar, es decir, allí va a haber una generación de residuos adicionales masivos y que, digamos, tiene que pensarse qué se va a hacer. Ahora bien, tú hablabas un poco de la política nacional y la política internacional. Yo creo que, y haciendo alusión al primer comentario que hacía, la sostenibilidad yo creo que se va a mantener como una prioridad top para las empresas, incluso en un estado de emergencia, digamos, en enfoque, digamos, de supervivencia. Yo no soy experta y aquí me puede obviamente corregir Juan Pablo, pero yo entiendo que eso era lo que se pensaba en la recesión del 2008-2009, cosa que no sucedió. Al contrario, lo que vimos fue los ODS, digamos, las Naciones Unidas, con el lanzamiento de los ODS, obviamente el Acuerdo de París de la COP21. Entonces, uno lo que ve es que la sostenibilidad tiene una agenda importante. Ahora, otro tema que también coincidimos con Juan Pablo es, digamos, voy a hacer alusión a algo que leí hace poco de Jared Diamond, que es un biólogo evolutivo muy conocido por varios de sus libros, Colapso, Armas, Gérmenes de Acero, bueno, es muy conocido. Y él mencionaba, si nos infectamos 7.700 millones de personas que vivimos en el planeta, con 2% de mortalidad, pues más o menos son 7.540 millones de personas que quedan en el planeta. Entonces, el SARS-CoV-2 no es una amenaza para la humanidad, no lo es, ¿sí? Sin embargo, sí, la crisis climática sí ha mostrado indicios de algo diferente y de una amenaza mucho más profunda para la humanidad. Y el SARS también nos muestra, el SARS-CoV-2 nos muestra que los eventos de baja probabilidad ocurren y están ocurriendo. Por lo tanto, ya no hay excusa, digamos, para no abordar acciones contra la crisis climática, ni acciones para enfrentar digamos, adaptarnos a una potencial crisis climática. Entonces, creo que definitivamente la sostenibilidad y los temas asociados a enfrentar la crisis climática son de agenda número 1 y una prioridad importante en la agenda internacional, en la política nacional e internacional. Okay, yo tendría unas dudas, perdón, doctor Lleras, interrumpo. ¿En qué sentido? En el caso de los Estados Unidos, una publicación pues, reciente de Harvard y de Columbia University muestra que hay 64 medidas de protección ambiental que han sido derogadas antes del COVID-19 por la administración de Trump, y en este momento están en proceso de derogación y de discusión 34 medidas adicionales. O sea, realmente la política pública en los Estados Unidos para la reactivación está justificando la disminución de las actividades ambientales, que eso venía de la campaña de la propuesta, desde luego, pero están utilizando la crisis económica
para decir, debemos darle prioridad al incrementar la productividad y a regresar rápidamente a los niveles de consumo anteriores. Es más, ya hay campañas en los Estados Unidos de decir, recupere el tiempo perdido en el consumo. Vamos a hacer promoción de tales y tales cosas para que usted recupere el bienestar a través de los niveles de consumo que perdió, lo recupere en el mayor tiempo posible. Entonces, yo creo que los riesgos ahí son altos. Y bueno, solo una observación, me parece que lo de las bicicletas y las patinetas, que la gente se rehúsa a usar las zonas de las públicas, no las privadas. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, claramente la bicicleta es una opción muchísimo más segura que el Transmilenio, pero desde lejos, ¿no? Ok. Sí, Pero bueno, digamos, hablando ahora, ya dijimos los riesgos. Entonces, ahorita empecemos a ver cuáles son digamos, las oportunidades que vemos ahora acá. Definitivamente, digamos, todo esto que está sucediendo, pues uno creería. Yo lo que pasa es que no soy tan optimista frente a este tipo de cosas, ¿sí? Y con algo que lo que mencionaba Juan Pablo ahorita sobre los hábitos de consumo y lo que está sucediendo. Pero uno creería específicamente que los hábitos de consumo pueden cambiar y eso puede generar algún tipo de oportunidad con lo que viene de aquí en adelante. ¿Cómo esos nuevos hábitos creen ustedes que pueden impactar el medio ambiente de manera positiva? O sea, ¿qué oportunidades están ahí que ustedes vean como palpables? Y vamos a darle la palabra esta vez a... Entonces, estábamos hablando de las oportunidades que ustedes ven, los posibles cambios de hábitos. Yo no soy tan optimista frente a eso, pero ¿qué perspectiva tienen ustedes frente a eso? Ana Cristina, te doy la palabra primero a ti. Gracias. Bueno, sí, yo creo que, o sea, sí considero que nuevamente retomando como lo que ha mencionado, la sostenibilidad es una realidad, es parte de las metas, es parte de los ODS, como lo hablábamos anteriormente. La COP21 y los ODS ya ponen la sostenibilidad en un lenguaje universal y que requiere, digamos, la sociedad está cambiando hacia allá, independiente de las figuras y los líderes políticos. Yo creo que sí hay un cambio social y básicamente la industria y las empresas tienen que coevolucionar con esos cambios sociales. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que hay una oportunidad de priorizar la sostenibilidad. Y, digamos, ya específicamente asociado a comportamientos, yo creo que hay una posibilidad de mantener las acciones positivas ambientalmente de hoy. Y uno de esos se relaciona con algo que estábamos hablando y es cómo se puede romper ese vínculo entre la movilidad y el crecimiento económico. Me explico. Los temas de trabajo en casa. El trabajo en casa tiene muchos gana-ganas digamos, desde el punto de vista ambiental. Obviamente el distanciamiento físico-social que se requiere para atender la pandemia, que es la razón por la cual se está implementando, pero descongestiona el tráfico y obviamente mejora la calidad del aire. Entonces, el trabajo en casa es una de las medidas, una de las acciones que puede mantenerse a posteriori y que las empresas ya no lo verían como una posibilidad, sino que probablemente esté embebida en las posibilidades de las empresas que no requieran, digamos, ese tema presencial. El otro tema, los viajes. Obviamente los viajes la reducción de viajes son reducciones de costos, obviamente, pero también reducción de emisiones. Y lo mismo el comercio virtual en donde yo ya no tengo que salir a buscar, digamos, lo que yo estoy necesitando, sino que yo en mi domicilio puedo recibir, puede tener también unos beneficios importantes desde el punto de vista de calidad del aire. Entonces yo pensaría que esos son hábitos importantes. Ahora, en materia, yo creo que también hay oportunidades de planear el futuro de una manera más sostenible. Y yo creo que ese tema de anticipar la crisis, cómo planear para adaptarnos a una potencial crisis posterior, es un tema relevante. Hay oportunidades asociadas a nuevos negocios. Hay que ver allí, estábamos hablando de la generación de residuos. Bueno, ¿quién va a atender esos residuos? ¿Cómo se pueden reciclar esos residuos? Espacio para la economía circular de esos residuos. ¿Cómo se va a atender? Creo que ahí hay oportunidades de negocio que se tienen que identificar. Y yo creo que también cómo pensamos en las ciudades, cómo vamos a repensar un poco los espacios de las ciudades. Dado que necesitamos pues mayor espacio, necesitamos entender si necesitamos ampliar como los espacios verdes, si necesitamos ampliar las áreas en donde la gente pueda caminar con mayor distancia, cómo vamos a utilizar los andenes, etc. Entonces, la forma de pensar espacialmente es una también oportunidad para la sostenibilidad a partir de esta crisis. Ok, Ana Cris, muchas gracias. Juan Pablo. Bueno, yo creo que para que esos hábitos cambien, hay que respaldarlo, digámoslo así, por una política pública. Y una política pública que incluya incentivos de una parte y impuestos y gravámenes de otra.
Entonces, me parece que lo primero es, por ejemplo, para el cambio en los sistemas de transporte. Y en una ciudad como Bogotá, pues tenemos que disminuir los estímulos que hay para los carros privados que realmente no pagan por rodamiento prácticamente nada, mientras que deberíamos que la séptima siempre tenga un espacio de ciclovías, que la Caracas siempre tenga un espacio de ciclovías. O sea, si realmente le facilitamos al transporte ambientalmente sano su posibilidad, la probabilidad de que si yo ya sé que me gasto en la bicicleta 20 minutos y en el carro por los trancones me gasto una hora, pues entonces, al no ser que el aguacero sea muy fuerte, pues me voy en la bicicleta. Entonces creo que hay que definir unas políticas que permitan que el ordenamiento urbano no solamente se dé por las actividades o los cambios de actitud del individuo, sino también por una motivación desde la política pública que favorezca unas opciones versus otras. Que cuando la señora o el señor acostumbran a ir al supermercado en una camioneta de 3.000 centímetros cúbicos a hacer mercado, pues que paguen por eso mucho más que cuando usted va en un carro de 1.100 centímetros, en el que le cabe la misma cantidad de mercado y lleva la misma cantidad de mercado. Entonces hay que ponerle un impuesto a los grandes autos que funcionan en las ciudades que tienen un aporte contaminante mayor. O sea, me parece que hay que mezclar, digamos, la oportunidad del cambio de actitud con una política pública, porque al final la educación ambiental pasa por el bolsillo. Mucho más fácil es que la gente haga, consolide cambios de hábitos asociados al COVID-19 si efectivamente encuentra un espacio económico o a manera de incentivo o a manera de un costo adicional. De otra parte, me parece que, por ejemplo, el uso del teletrabajo, muy bueno. Evidentemente, inclusive yo estaba leyendo por ahí en el New York Times que decía JP Morgan y Dell y IBM y no sé qué, que ellos ya estaban planificando en entregar buena parte de las oficinas, porque efectivamente entre el 40 al 60% de su gente iba a empezar a trabajar desde las casas. Pero eso no es, digamos, suficiente si nosotros no trabajamos el tema también de la descentralización y en un caso como Colombia, donde efectivamente la concentración de población de producción está en Bogotá y sus alrededores, nosotros tenemos que mejorar, por ejemplo, la red de Internet en la población de tal manera que usted pueda trabajar tranquilamente desde Suezca o desde Melgar o desde Fusagasugá con la misma certeza y seguridad que lo hace desde Bogotá en términos de trabajo. Pero adicionalmente es necesario, si usted quiere vivir a 3 o a 4 horas de la ciudad, pues tiene que tener educación, tiene que tener salud, o sea, tiene que poder mandar a sus hijos a un nivel adecuado de formación en sus colegios. Entonces, es necesario, si nosotros queremos consolidar las oportunidades que, por ejemplo, el teletrabajo genera, necesitamos consolidar eso con una política pública muy clara, por ejemplo, decir, Colombia, una de las manifestaciones más claras de subdesarrollo es la concentración de la población, de la producción y de las oportunidades en Bogotá y sus alrededores. Y esa condición de subdesarrollo, por falta de planificación en la ocupación del espacio, se reproduce con el DF en México, se reproduce con Sao Paulo en el Brasil, con Caracas en Venezuela, con Lima en el Perú, con Santiago de Chile. O sea, todos los países latinoamericanos que no han hecho una planificación en la ocupación del espacio han generado que las economías de escala actúan libremente y generan procesos de concentración que tienen hoy unas dinámicas en macrociudades que son supremamente costosas en términos también de salud pública. Y desde esa perspectiva, considero que el COVID-19 es una gran oportunidad de iniciar un proceso serio de descentralización, pero que requiere una política pública que le acompañe. Bien, aquí les tengo una pregunta del público y dicen, ¿cómo priorizar lo importante, calentamiento global, sobre lo urgente, COVID y recuperación económica? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, si quieres yo arranco ahí. A ver, ¿qué pasa? Háganlo. Efectivamente, naturalmente lo más importante sí es, en el caso, digamos, por ejemplo, de Colombia, pues bueno, que la hambruna no se convierta en una herramienta para generar una crisis social que rompa toda, digamos, la dinámica económica y además la convivencia entre la gente. Entonces, desde luego, lo prioritario es que la gente no tenga hambre. Pero en la manera de solucionar inclusive algunos problemas de corto plazo, hay opciones que son más o menos orientadas hacia la sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo. Entonces, de luego, si bien en el cortísimo plazo
tú no te puedes poner a decir, bueno, vamos a definir que efectivamente la recuperación del autoabastecimiento agrícola es una alternativa. Bueno, en el corto plazo hay que seguir comiendo lentejas traídas de Canadá, ¿no? Y hay que seguir metiendo una librita de lentejas en cada uno de los mercados que se está repartiendo. Sin embargo, en el mediano plazo, una de las lecciones del COVID es que debemos recuperar la seguridad alimenticia. ¿Y eso qué significa? Tenemos que desarrollar una política agraria que de nuevo vuelva a favorecer la producción. El campesino produce cerca del 65% de los alimentos que nosotros consumimos, más que la agroindustria. Entonces, ¿qué pasa? Hay que desarrollar una política orientada en ese sentido. O sea que, si bien lo urgente hay que atenderlo y tiene prioridad, no hay duda. O sea, la gente no puede tener hambre y eso es sumamente importante. Sin embargo, sabemos que de todas maneras, el hecho de ir abriendo la economía nuevamente va a significar ir incrementando la presencia del virus de una manera un poco más masiva y eso va a tener un costo que desde luego en el caso nuestro tiene una capacidad de reacción el país mucho menor que la que tiene aún países que lo han hecho de manera tan caótica como los Estados Unidos, pero los Estados Unidos tienen muchísima mayor capacidad de responder a una expansión del virus que tendríamos nosotros. Por eso, en Colombia los costos digamos, de la cuarentena son muy altos en términos sociales, pero evidentemente son muy importantes poder mantener ese equilibrio que en cada país es distinto entre la cuarentena y la dinámica económica. Ahora, de hecho, digamos, una experiencia de la gripa española, pues del principio del siglo, es que en Estados Unidos, los países que tuvieron una cuarentena más fuerte, tuvieron una capacidad posterior de recuperación económica mucho más rápida que los que tuvieron medidas mucho menos fuertes y más laxas. Entonces, ahí hay algo que algo nos debe enseñar también para esta vez. Nosotros sabemos que efectivamente en Colombia, yo pienso que Colombia ha hecho un excelente trabajo en términos tanto de la política pública como el comportamiento ciudadano para tener las cifras que hoy tenemos. Pero esas cifras tienen al mismo tiempo un costo que hace que efectivamente tengamos que movernos a asumir un poquito más de riesgos en la parte, digamos, de expansión del virus para tener menos riesgos en la parte de la descomposición social y de la hambruna que eso puede generar. Entonces, el punto de equilibrio es móvil, ¿no? Es decir, es muy difícil identificar una fórmula al respecto. Ana Cris, ¿quieres adicionar algo ahí? Sí, no, yo creo que esa disyuntiva, uno no deja de hacer cosas importantes por atender las urgentes. Yo creo que eso es importante mencionarlo y creo que si hay algo que ha mostrado también la crisis de la pandemia es, digamos, volver a lo básico, es volver al valor por la vida y al cuidado de la vida y al bienestar. Y lo que subyace el cuidado de la vida, la salud y el bienestar, pues está el medio ambiente básicamente como un gran interconector entre esas variables. Por lo tanto, los temas de sostenibilidad deben ser abordados de manera integral. Digamos que no es un nice to have, por decirlo de alguna manera, ni para desde el punto de vista gubernamental ni desde el punto de vista del sector privado. Y en ese sentido, yo creo que desde las políticas públicas, estoy de acuerdo con Juan Pablo, hay que incentivar que eso continúe siendo de esa manera y no que se retrotraiga, es decir, que las necesidades de pobreza que puede tener la gente o la búsqueda conlleve, por ejemplo, a mayor deforestación o a mayor aprovechamiento, mayor presión sobre los recursos naturales, sino que hay que incentivar cómo esos recursos naturales o la conservación de esos recursos naturales generan ingresos. Tal es el caso del pago por servicios ambientales, tal es el caso de las inversiones del 1% que tienen que hacer las actividades o la industria que capta agua o recursos naturales, agua específicamente para las actividades. Y en ese sentido sí hay unas medidas muy interesantes que podría adoptar el Ministerio de Ambiente, flexibilizando que esas inversiones se puedan hacer de manera mucho más abierta y mucho más efectiva que las medidas que actualmente están establecidas, que tienen múltiples barreras. Ok, bien, muchas gracias. Otra pregunta y es, ¿ven ustedes cambios en la dinámica de los mercados de combustibles fósiles asociados a los impactos de la crisis generada por el COVID? Ana Cristina, si quieres, tómala tú primero.
Bueno, pues indudablemente la crisis del COVID pues ha generado una profunda crisis en la industria energética, pues en la industria de hidrocarburos, con la reducción de la oferta y obviamente con los asuntos geopolíticos que se vivieron también. Y pues digamos perdón, la reducción de la demanda y con una oferta muy difícil de controlar operacionalmente, porque pues aún con que la industria esté en su mínimo vital y que no hay nuevos proyectos, etcétera, de todas maneras hay unas, digamos, operacionalmente no se pueden dejar de producir cierta cantidad y cierto volumen de hidrocarburos y hay unos retos asociados al almacenamiento, etcétera. Sin embargo, pues ahorita vemos un precio del Brent en 34, un precio del WTI más o menos alrededor de los 32, y lo que, haciendo alusión pues a algunas afirmaciones de la ministra María Fernanda Suárez y del presidente Ecopetrol hace algunas semanas, y es una industria resiliente, esa industria es una industria que ha demostrado en el pasado ser resiliente. Entonces, posiblemente pues también la industria pues pueda superar la crisis. No obstante, lo anterior pues es muy importante mencionar y digamos, enlazando con lo que venía diciendo anteriormente, ya digamos, la COP21 sí marcó un compromiso muy claro y una tendencia global y un compromiso de la humanidad y de todos los países que están firmantes, básicamente de generar acciones concretas de reducción, digamos, de cambio en los sistemas energéticos. Y esos cambios en los sistemas energéticos se están viendo en las compañías grandes de oil and gas. Y mucho antes del COVID-19, ya empresas como Equinor, como Eni, como Shell, como BP, se comprometieron a 2050 a ser carbono neutral. Y esto lo han confirmado posterior a la crisis del COVID-19. Estas son las empresas grandes de oil and gas, son más las europeas que las estadounidenses, pero ese compromiso, y por ejemplo Shell, que ya está mostrando, Shell tiene lo que se llama el Sky Scenario, que es el escenario y cuál es la ruta, cómo ya trazó la ruta a 2070 de cómo va a ser ese proceso de transición energética y de los sistemas energéticos al interior de la misma compañía. Y sorprendentemente, en enero de este año, Bernard Looney, el CEO de BP, mostró que está reimaginando la empresa. BP va a reimaginar la energía y está haciendo toda una reestructuración al interior de la compañía para cumplir con el propósito de descarbonización y de carbono neutralidad. Entonces yo creo que allí hay una tendencia, nuevamente otra vez, esa coevolución entre la presión social y que la industria no se puede quedar atrás y no se está quedando atrás. Ahora bien, un tema importante allí en materia de carbono neutralidad específicamente, eso implica obviamente reducir la deforestación y buscar alternativas digamos, basadas en bosques, soluciones basadas en bosques para atender básicamente la meta del 1.5 grados centígrados que tenemos globalmente. Y eso, digamos, industrialmente y desde el punto de vista de política nacional e internacional tiene que acelerarse. Algo vimos en Davos y con el compromiso del presidente Duque de los 180 millones de árboles a 2022, pero yo creo que hay políticas también adicionales más robustas, nuevamente pago por servicios ambientales y otro tipo digamos, de soluciones basadas en naturaleza, basadas en bosques, que van a permitir que también la industria se apalanque, la industria de hidrocarburos se apalanque para alcanzar esa carbono neutralidad. Juanpa. A ver, digamos, yo creo que hay dinámicas distintas en diversas partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos, el precio del petróleo para el consumidor ha bajado significativamente. Y digamos que la desregularización que ha hecho Trump lleva a que todos los acuerdos que se habían hecho con las empresas automotrices y la regularización que se había hecho en la normatividad que se había definido para inducir, digamos, a las empresas a la generación de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos, de vehículos de bajo nivel de contaminación, se están desmontando. Y se están desmontando al mismo tiempo que está bajando el precio del combustible. Y al mismo tiempo en que la oferta de petróleo a través de fracking en Estados Unidos lo hace el primer productor mundial de petróleo. Entonces, ¿a qué lleva? A que muy seguramente acá, en términos de consumo de petróleo, pues y de gasolina para el transporte individual, seguramente la cosa puede subir, más cuando en este momento usted va a visitar el metro de la ciudad de Washington y no hay 3 personas en el vagón. La gente está en las autopistas, en sus carros. Entonces,
Ahí hay una dinámica que además lamentablemente tiene impacto sobre buena parte de los países que dependen en muchas decisiones políticas de la presión norteamericana. Claro, si uno mira el caso europeo es completamente distinto. En Europa está el acuerdo, el Green Deal, donde efectivamente la Unión Europea se está comprometiendo de manera mucho más efectiva con llegar a ser carbono neutral para el año 2050 y donde, como decía Ana Cristina, varias empresas que están asociadas con los recursos, con gas y petróleo, están haciendo el viraje hacia una, por lo menos una canasta energética combinada. Eso está muy bien, pero al mismo tiempo vemos que efectivamente los chalecos amarillos le protestan al presidente de Francia porque sube el combustible demasiado y entonces resulta que para ellos empieza a haber unos motivos de movilización asociados con unos desincentivos en el consumo de petróleo y de petróleo, en este caso fundamentalmente digamos, de la gasolina y la movilidad. Entonces, de otro lado, pues sabemos que la reconversión hacia una economía neutral en carbono requiere para el año 2050, requiere la ejecución de planes supremamente serios y complejos. De hecho, quizá la región del mundo que tiene una decisión mucho más clara y que está generando cambios en los procesos productivos para poder llegar a ser carbono neutral es California. California tiene el compromiso de ser carbono neutral para el año 42 y tiene una política excelente, digamos, de reconversión productivas, de sistemas productivos para hacerlos más eficientes en términos de energía, para llegar al uso de energías renovables, etcétera. Entonces, sin embargo, pues ellos reconocen que aun cuando están ejecutando ese plan, al mismo tiempo tienen un nivel de consumo de energía fósil que es muy superior a su capacidad de producción y están importando todavía, digamos, desde otros estados de los Estados Unidos, parte de esos suministros y seguirán importándolos durante un tiempo. Entonces, lo que quiere decir es que eso si vamos a un país como, pues si vamos a un estado como el de California, pero si nos vamos a la India o nos vamos a los países latinoamericanos, vamos a encontrar que el crecimiento en la demanda de energía y en el consumo de energía fósil parece estar asociado al incremento en la calidad de vida. Es decir, todavía, si vamos a mirar qué estaba pasando en las discusiones recientes en el sector automotriz colombiano, se sigue diciendo que un sector supremamente importante para la economía nacional, como es el sector automotriz, ha sido seriamente afectado por el COVID-19 y que por lo tanto hay que generar espacios y fueron de los primeros sectores que se abrieron, ¿no? La reactivación de la producción, digamos, de autopartes. Entonces, me parece que ahí hay digamos, una movilidad entre unas cosas y otras que no le garantizan al mundo que efectivamente con el COVID-19 la disminución en el consumo de energía fósil sea un hecho sobre el cual podemos estar, digamos, seguros. Creo que para que eso pueda llegar a ser, es necesario tomar medidas nuevamente de política y de incentivos fiscales que orienten el comportamiento ciudadano en ese sentido y que efectivamente vayan también forzando la reconversión productiva hacia sistemas sostenibles. Yo pienso que realmente hoy día, desde luego que la probabilidad de que la sociedad acepte medidas impositivas que le signifiquen costos, que está asumiendo a cambio de tener un mejor ambiente, la gente está más dispuesta a eso ahora que antes. Es decir, y veámoslo sencillamente con el caso del Transmilenio en Bogotá. Nosotros hace 20 años ninguno de nosotros protestó por los buses diésel del Transmilenio. Y hace 3 años pues, fue una gran discusión respecto a por qué no eran eléctricos, por qué finalmente unos fueron eléctricos, otros fueron de gas y otros siguieron siendo de ACPM. Entonces, me parece que la disponibilidad de la gente respecto a presionar y aceptar que los cambios pueden significar costos, hoy son mucho mayores que hace 20 años y depende de los países y de los niveles de ingreso, también es mucho mayor esa disponibilidad o no. De hecho, por ejemplo, miremos el caso de los alemanes. Los tipos deciden que van a hacer una reconversión energética a costa de tener una energía más costosa, pero que la van a hacer en el mediano plazo y que para alcanzar ese objetivo van a asumir todos parte del costo, asumiendo precios más altos en la energía. Vaya usted a incentivar eso aquí, en los Estados Unidos, eso no pasa. Aquí la gente está pensando en
una disminución en el precio de la gasolina, y entre más barato sea, mayor probabilidad tengo entonces al mismo tiempo de renovar el carro y al mismo tiempo de, o sea, aquí no hay una política global, nacional, digamos, orientada en ese sentido. O sea que yo creo que hay posibilidades, sí, pero certezas no. Ok, bien. Bien, otra pregunta y es, ustedes han mencionado durante toda la charla, digamos, el tema de las ciudades y cómo las ciudades, digamos, en este momento, pues tienen cosas buenas, pero también cosas malas frente a temas de ambiente o inclusive la generación de virus o pandemias o lo que sea. Y al mismo tiempo, pues definitivamente son las ciudades los focos de contaminación más grandes que hay en cada país, específicamente. ¿Cómo ven ustedes esa relación ciudad-campo hacia el futuro con lo que está pasando? Y aquí te doy la palabra a ti, Ana Cristina. Sí, sin ser muy experta pues en los temas agrícolas, yo digamos que y hay obviamente toda la incertidumbre que puede estar asociada a esa pregunta. Yo creo que sí, nuevamente lo que ha hecho la crisis es que nos ha volcado a mirar hacia las áreas rurales y hacia el campo. Como los ha denominado la FAO, son los héroes de la alimentación, ¿no? Los primeros productores, los pequeños agricultores, son los héroes en este momento de la alimentación pues, mundial y obviamente pues, en Colombia. Me pregunto yo, digamos, obviamente han estado afectados por los insumos, por los agroquímicos, por semillas, así como obviamente la producción se ha visto afectada por las restricciones de movilidad para poder comercializar, etcétera. Pero me pregunto yo si pudiéramos, si parte de lo que se podría plantear y se ha planteado es cómo ese comercio virtual pudiera acercar más el campo a la ciudad y, en otras palabras, los pequeños productores a los consumidores finales. La existencia de potenciales plataformas donde los consumidores finales puedan ponerse en interacción directa con los pequeños agricultores y buscar de alguna manera una eficiencia que podría reducir costos y obviamente mejorar la economía de estos pequeños agricultores, nuevamente sin ser experta en el tema. Y me pregunto también si estas plazas mayoristas, estas grandes plazas mayoristas, debido a los riesgos asociados al distanciamiento social, podrían también, es decir, desestimularse de esta manera, buscando que haya, digamos, se abran muchas más redes de consumidor final versus productor. Desde un ángulo, obviamente, aquí un poquito hipotético, dado que no soy para nada experta en el tema. Ok, Ana Cristina, muchas gracias. Don Juan Pablo. Digamos, yo iniciaría diciendo que no se trata de acercar el campo a las ciudades. Yo diría que es exactamente lo contrario. Se trata de acercar la ciudad al campo. Es decir, que las facilidades que hoy hemos concentrado en las ciudades tienen que llegar al campo. Eso, como decíamos anteriormente, significa un internet seguro, una conectividad clara, unos sistemas hospitalarios y de salud eficientes y de buena calidad en el campo. ¿Por qué razón las universidades siguen estando en la ciudad? No hay ninguna razón para que la Universidad de los Andes esté en la ciudad de Bogotá. La Universidad de los Andes podría estar en cualquier pueblito de Boyacá, como está la Universidad de Yale en Connecticut. Eso, y hoy día, con la intercomunicación que hay, perfectamente eso se puede hacer. Es decir, ni siquiera hay que mandar al profesor pues, para que se vaya de Bogotá hasta Zapatoca, pues, para ir a dictar la clase. La puede dictar desde el lugar en el que viva. Entonces, pienso que, efectivamente, lo primero es que hay que fortalecer las opciones y disminuir los equilibrios entre el campo y la ciudad, favoreciendo la descentralización. Pero favorecer la descentralización es ir en contra de muchos de los procesos de centralización que estamos hoy día viviendo. Por ejemplo, y voy a poner aquí uno que a todos los bogotanos les va a molestar. ¿Cómo se planea hacer el metro de la ciudad de Bogotá? El 70% de los recursos son recursos públicos nacionales y el 30% son recursos de la ciudad de Bogotá. ¿Qué significa eso? Que la Bogotá, que tiene un ingreso per cápita en promedio 2 veces superior al promedio nacional. Bogotá, una ciudad que concentra el 32% del Producto Interno Bruto y por lo tanto las oportunidades de trabajo.
Bogotá, una ciudad que concentra una parte importante de la población, porque efectivamente aquí están los centros educativos, en Bogotá están las opciones de trabajo, el señor se viene de Quibdó a estudiar a Bogotá y se casa con la señorita que se vino de Arauca a estudiar a Bogotá, se capacitan y se quedan a trabajar ¿dónde? En Bogotá, porque las opciones de trabajo siguen estando en Bogotá. Y como Bogotá es mucho más competitivo que el resto del país, resolvemos hacerle un metro para que efectivamente aumente ese nivel de competitividad y esas ventajas comparativas con relación al resto del país. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros con las políticas públicas es favoreciendo el proceso de concentración de población, producción y consumo en Bogotá y el área metropolitana. Entonces, me parece que tenemos que, si nosotros realmente queremos avanzar en la descentralización y en que efectivamente no que el campo se acerque a la ciudad, sino que la ciudad se acerque al campo. Es decir, que las opciones de trabajo y las opciones de educación, las opciones de salud se den en el sector rural con las mismas posibilidades que en el sector urbano. ¿Por qué? Porque efectivamente la gente no vive en Suezca o en Tocancipá o en Villapinzón, porque pues el niño hay que educarlo y para educarlo hay que educarlo, tal vez el colegio competitivo más cercano esté en Cajicá, y si no es que hay que traerlo, y el de Bogotá al mismo tiempo está en la franja de la ciudad. Entonces hay una cantidad de cosas que requieren realmente una redefinición de las opciones y de las oportunidades si queremos efectivamente lograr, digamos, un mayor equilibrio entre el campo y la ciudad. Entonces a mí me parece que para alcanzar, para aprovechar adecuadamente las diferencias entre, digamos, las opciones que nos genera el COVID-19, tenemos que trabajar seriamente en una política pública orientada a la descentralización. Bien, aquí quiero traerles una pregunta que dice así: ¿cómo ven ustedes que quienes trabajamos con comunidades vulnerables no veamos un retroceso en los procesos participativos como la consulta previa? ¿Sí? Hablábamos ahorita, evidentemente, de que posiblemente la reactivación económica pues traerá algunas modificaciones en algunas cosas para hacerla mucho más rápido y llevar a la gente al consumo. Y la consulta previa, digamos, era algo que habían ganado a cierto tipo de poblaciones. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Creen que va a haber un retroceso? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Quién quiere tomarla? Llevo la palabra a Ana, desde luego. Gracias. No, de pronto digamos que es importante mencionar que los mecanismos de participación están debidamente regulados y los mecanismos de participación están establecidos pues desde la Constitución y de ahí para abajo en diferentes normativas. Y considero que básicamente la consulta previa tiene que seguirse adelantando de la manera que se debe adelantar. Si debe suspenderse temporalmente, se tendrá que suspender temporalmente, especialmente la consulta previa porque es la que está asociada a, pues a comunidades étnicas, comunidades indígenas, afrodescendientes, etcétera, legalmente constituidas como comunidades étnicas, que obviamente, como lo mencionaba Juan Pablo, es muy posible que tengan baja conectividad y baja, digamos, acceso a la tecnología, por lo cual pues es muy importante trabajar en ese sentido. Pero en este momento, pues básicamente no hacer o desatender una consulta previa como debe atenderse no debería ser una opción. Y los mecanismos de participación pues están garantizados pues a través de la normativa y no tendría por qué ser ese el caso, aún con la presión que puede haber desde el lado, desde el sector privado para que eso ocurra. Okay, muchas gracias, Ana Cristina. Juan Pablo, ¿quiere adicionar? A ver, yo diría que no podemos decir en general que el sector empresarial colombiano esté de acuerdo con abolir la consulta previa o con flexibilizar la legislación ambiental. O sea, la propuesta del Centro de Pensamiento Político Hernán Chavarría no representa el pensamiento del empresario colombiano en general. De hecho, esa carta que fue presentada, digamos, al presidente Duque, de alguna manera generó una reacción de parte de un grupo, no solamente ambientalista, sino también de empresarios, que firmaron una carta diciendo, no, un momento, al contrario, si queremos, como decía Ana Cristina, caminar por la ruta de la sostenibilidad, temas como el de la consulta previa, temas como el de la legislación ambiental, temas como el manejo ambiental en el campo, son temas supremamente importantes para la sostenibilidad y por lo tanto sería un retroceso en términos
de la proyección del desarrollo económico sostenible de largo plazo el retroceder en estos temas. Sin embargo, pues el riesgo está, y el riesgo, digamos, ya está manifiesto. O sea, ya hay fuerzas políticas en Colombia que están presionando porque la consulta previa no se haga y que se haga pues de manera virtual. ¿Qué pienso yo al respecto? Aquellos proyectos que requieran consulta previa, pues no pueden ser ejecutados durante este periodo, hasta que no sea posible hacer de una manera adecuada esa consulta. Y la otra cosa es que es verdad, los trámites en las licencias ambientales en muchos casos llevan mucho más tiempo del que debería llevar. ¿Eso qué significa? No que haya que abolir el procedimiento, que hay que mejorar el procedimiento. ¿Y mejorar el procedimiento qué significa? No hay que abolir la institucionalidad ambiental, hay que fortalecer la institucionalidad ambiental para que pueda convertir los estudios de impacto ambiental en un hecho cierto de planificación y de gestión hacia la sostenibilidad, y de esa perspectiva dar respuestas en los tiempos adecuados a las preguntas adecuadas. Entonces, a veces como que las cosas se invierten, ¿no? Entonces se dice, no, es que la legislación ambiental es un obstáculo para el desarrollo y las consultas previas son un obstáculo para el desarrollo, pero es que son un obstáculo para el desarrollo porque el enfoque que hemos hecho y la priorización que los planes nacionales de desarrollo le han dado a esos temas, los han convertido en unos temas desfinanciados, débiles, y por esa misma circunstancia, en la medida en que la legislación existe y defiende esos procesos de el derecho a un ambiente sano y una serie de conceptos que están en la Constitución y que siguen siendo vigentes y son extremadamente importantes, en cambio de pensar en debilitar, hay que pensar en fortalecer, para que una vez fortalecida pueda cumplir adecuadamente los objetivos, tanto de la consulta previa como de los estudios de impacto ambiental, donde hoy día, si vamos a hacer una revisión de qué está pasando con los estudios de impacto ambiental, ¿por qué se convierten en un trámite y en un chulo? Porque es que no tienen un proceso de seguimiento que hagan que efectivamente conceder una licencia significa tener que ajustarse a un procedimiento durante la vida útil del proyecto, y que ese procedimiento tenga una vigilancia ciudadana e institucional suficiente para garantizar el cumplimiento, digamos, de las condiciones que se ponen cuando se otorga una licencia ambiental. Aquí llegamos hasta poner condiciones para la licencia ambiental, pero no hacemos seguimiento. Y miremos un caso sencillo, la ANLA. El 85% de los funcionarios de la ANLA son contratistas de corto tiempo. Miremos otro caso como el de la deforestación. El 100% de los técnicos que hacen el seguimiento a la deforestación en Colombia son contratistas pagados por cooperación internacional, ni siquiera por el gobierno de Colombia. No son ni siquiera contratistas temporales contratados por el gobierno de Colombia, no son planta y son pagos por cooperación internacional. Es decir, el día en que los cooperantes internacionales no financien el seguimiento de la deforestación en Colombia, no tenemos gente para operar los computadores que le hacen seguimiento a eso. Entonces, efectivamente falta un fortalecimiento de la gestión institucional que ayudará a enrutarnos en el camino de la sostenibilidad, pero si no se hace fortalecimiento, la posibilidad de que las fuerzas que pretenden abolir los mecanismos logren su objetivo es muy alta. Bueno, pues ya es la hora, estamos pasados un par de minutos. Quiero agradecerle a Ana Cristina, agradecerle a Juan Pablo por sus perspectivas, por su conocimiento en temas ambientales y cómo pues esto, digamos, tiene mucha vigencia en lo que está sucediendo. Quiero agradecerle a los asistentes, disculpar a las personas por el evento que sucedió, una falla en la seguridad que tiene Zoom específicamente. Trataremos más adelante de poderla solucionar con los foros que tenemos. Entre otras, tenemos un foro el próximo jueves con personas mayores de 70 años, que va a estar bastante divertido. Y quiero invitarlos a todos a ellos. Ana Cristina, Juan Pablo, ¿algo que quieran decir de salida? En mi caso, que ya en muy pocos años podré formar parte de ese foro como miembro activo. Yo sé y lo invitaré. Ana Cris. No, muchas gracias por este espacio que me parece súper interesante poder fomentar estos conversatorios en esta época. Entonces, muchas gracias a Coaching Group y al Foro de Presidentes por esta invitación. Trataremos de editar, por supuesto, este video y subirlo a nuestro canal de YouTube para que todas las personas, digamos, que no pudieron asistir puedan verlo después. Gracias a todos, nuevamente un abrazo y qué pena a ustedes por los problemas de seguridad que tuvimos el día de hoy.
Que estén muy bien. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao.